les restamos importancia a lo que son los signos vitales, cuando en realidad, tal como su nombre indica, son signos muy esenciales en la identificación de patologías en el paciente, así como también para evaluar el estado de salud de un paciente. Entonces, nosotros como médicos debemos saber, primero, cómo registrar los signos vitales, cómo abordarlos, cómo evaluarlos, ¿no es cierto? Hay varias técnicas que vamos a ir viendo a lo largo de este módulo. Seguro muchos de ustedes ya conocen, pero también estoy seguro que van a encontrar ciertos detalles que quizá no los estaban tomando en cuenta. Pues ahora vamos a ver eso, ¿no? Las características correctas de cómo hacer el registro de los signos vitales. Pero además de saber cómo se hace el registro de estos, nosotros como médicos tenemos que saber interpretar los hallazgos. Ese es algo fundamental y algo muy importante cuando estamos frente a un paciente. Interpretar qué significa para nosotros que un paciente tenga 38.4 de temperatura, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo interpretamos? ¿Cuál es el contexto del paciente en el que nos debemos ubicar? O que mi paciente tenga un control del pulso, de la frecuencia del pulso de 122, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo voy a interpretar yo ahora? ¿Qué hago frente a esa situación? Lo mismo con la presión arterial y demás. Entonces, la importancia de los signos vitales es muy grande porque nos permite identificar en primera instancia el estado hemodinámico del paciente, lo cual nos va a permitir identificar estados patológicos, como también identificar el estado de salud de un determinado paciente. Por lo tanto, no debemos restar importancia. Si bien es cierto que cuando nosotros estamos en el hospital, ya el paciente, sobre todo cuando hacemos consulta externa, y el paciente viene con la historia y el registro de los signos vitales que nos hace nuestra enfermera o el auxiliar que está en la consulta. Sin embargo, nosotros como médicos debemos ser nosotros mismos los que hagamos el registro de los signos vitales, porque solamente así vamos a estar seguros de los hallazgos que vamos a obtener y vamos a interpretar correctamente, ¿no? Porque como se van a dar cuenta, existen muchos errores en el registro de los signos vitales. Hay muchos errores, muchos, desde cosas tan simples que a veces parece que no tuvieran importancia, sin embargo, sí retoman gran importancia a la hora de evaluar y obtener los valores correctos, hasta situaciones más, digamos, complejas, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, hoy vamos a empezar con lo que son el registro de los signos vitales, ¿no? Vamos a poner la presentación para que podamos ver y podamos entrar en tema mismo, ¿no es cierto? Ahí está, bien. Si hay alguna dificultad en cuanto a la imagen o el audio, me hacen saber, por favor, para que así podamos tomar en cuenta. Bien, ¿se ven, jóvenes? ¿Hay alguna dificultad? Sí, se ve. Bien, los signos vitales, ¿no? Los famosos signos vitales. Es uno de los elementos importantes, como habíamos visto en la última clase, es uno de los elementos que evalúa el examen físico general, ¿no? Los signos vitales. Pero los signos vitales tienen mucho detalle en su evaluación y más que todo en su interpretación. Nosotros como médicos debemos estar con todo el conocimiento, toda la habilidad cognitiva, procedimental y de comunicación en relación a los signos vitales. Entonces, ¿cómo se define un signo vital? Como dice el nombre signo, habíamos visto ya que es toda manifestación objetiva, ¿no es cierto?, que es percibida por el médico, que se puede medir, cuantificar, mensurar. Ese es un signo. Y si dice vital, es que debe estar presente de forma constante. Esa es la característica de un signo vital, ¿no? Como dice acá, son fenómenos o manifestaciones objetivas que se pueden observar, cuantificar, medir, percibir y además se debe interpretar en un organismo vivo. Pero la característica básica es que deben estar presentes de forma constante. Eso es lo que hace diferencia un signo común de un signo vital, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ictericia es un signo, correcto, es un signo. Pero ¿por qué no es signo vital? Porque no está presente de forma constante. En cambio, por ejemplo, el pulso arterial es un signo vital, es vital porque está presente de forma permanente, constante. Ahí, por ejemplo, muchas veces se ve en las historias clínicas con relativa frecuencia que dentro de los signos vitales también registran el peso, la estatura, ¿no? Perímetro abdominal y otras cosas. ¿Serán esos signos vitales? Sí es cierto que son signos porque se los puede medir, cuantificar, mensurar,
pero no son vitales porque no están constantes, no son constantes, ¿no? El paciente puede ganar o perder peso dependiendo de la situación, pero no están presentes de forma constante. Por lo tanto, no representa una manifestación objetiva de vida, como dice acá. Entonces, la diferencia de un signo común con un signo vital es que está presente de una manera permanente, constante. ¿Y cuáles son esos signos vitales? Tenemos el pulso arterial, tenemos la frecuencia cardíaca, que son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Por eso es que cuando en algún momento les digan, a ver, tomámoslo la frecuencia cardíaca, cuidado que vayan a agarrar la arteria, ¿no? A palpar la arteria, una arteria periférica, eso no es frecuencia cardíaca. El pulso arterial, como vamos a ver enseguida, es la manifestación de la actividad cardíaca a nivel periférico. Por lo tanto, cuando les digan controlar su frecuencia cardíaca, tienen que agarrar el estetoscopio y escuchar el corazón. Eso es frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, el pulso arterial es un signo vital, la frecuencia cardíaca también es un signo vital, la temperatura corporal también es un signo vital, ¿no es cierto? La presión arterial, otro signo vital, y finalmente la respiración. Cuando hablamos de respiración, muchas veces nos referimos solamente a frecuencia respiratoria, ¿no? Y en las mismas historias clínicas, incluso esas que ya están preelaboradas, impresas, dice ahí FR, frecuencia respiratoria, cuando ese signo vital no es solo frecuencia. Por eso es que se denomina respiración. Y la respiración como signo vital tiene muchos detalles y muchos objetivos para evaluar. Por lo tanto, de hoy en adelante nos vamos a referir como respiración, no como frecuencia respiratoria, ¿no? Sino como respiración. Entonces tenemos ahí el pulso arterial, la temperatura corporal, la presión arterial, la respiración. También se toma como signo vital lo que es la oximetría de pulso, o sea, la cuantificación de la saturación de oxígeno a nivel de sangre arterial periférica. Y eso se lo evalúa a través de los oxímetros de pulso, que nos permiten evaluar o cuantificar esta situación, y eso se denomina la oximetría de pulso, ¿no? Saturación de oxígeno en sangre arterial periférica, que también se considera un signo vital. Y otro signo vital, también que en algunos libros y literatura está considerada como tal, es el llenado capilar, ¿no? Entonces, nosotros básicamente nos vamos a referir ahora a los 4 signos vitales: el pulso arterial, la presión arterial, temperatura corporal y respiración, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ver que tiene mucho detalle en su evaluación y también en su interpretación. Entonces, empecemos con lo que es el pulso arterial. Como habíamos mencionado, ¿no? La clase de la anterior semana, el objetivo de esta rotación de habilidades es que sistematicemos nuestro aprendizaje, ¿no es cierto? El conocimiento, lo ordenemos, de tal forma que cuando estemos frente al paciente no nos perdamos ante tanta información. Entonces, cuando estamos evaluando el pulso arterial, debo preguntarme en primera instancia, para ser más ordenado y sistematizar mi conocimiento, primero tengo que saber qué es el pulso arterial, ¿no es cierto? Lo primero, nos vamos a preguntar qué es el pulso arterial. Segundo, ¿dónde puedo yo registrar ese pulso arterial? ¿Cuáles son los sitios o las arterias que me permiten evaluar el pulso arterial? Tercero, vamos a preguntarnos cómo vamos a evaluar. Ahí vamos a hablar de técnicas, métodos, técnicas de cómo evaluar el pulso arterial. Y 4, ¿qué vamos a evaluar de ese pulso arterial? ¿Qué características debemos evaluar para finalmente, como quinto paso, interpretar? Entonces, vamos a ir ordenando así cada uno de estos signos vitales. Entonces, en este caso, cuando hablamos de pulso arterial, nos preguntamos en primera instancia, ¿qué es el pulso arterial? Entonces, aquí hay una definición muy exacta y completa y nos dice que el pulso arterial es la onda de expansión que experimenta la pared de la arteria producto de la contracción del ventrículo izquierdo en cada sístole ventricular, ¿no? Esa es una definición de pulso arterial, eso es el pulso arterial. Entonces, si, a ver, en este momento, simplemente con el pulpeo de los dedos, pálpense la arteria radial, ¿no? Y van a sentir ese levantamiento de la onda que uno percibe. Esa es la onda de expansión que se produce debido a las contracciones del ventrículo izquierdo. En cada sístole ventricular, el ventrículo izquierdo va a expeler mayor cantidad de sangre y eso se va a traducir en una onda que se genera a nivel de la arteria periférica. Ese es el pulso arterial, ¿no? Y entonces, el pulso arterial nosotros podemos evaluar a través de varias técnicas semiológicas. Habíamos visto en la clase anterior las 4 técnicas básicas. Sin embargo, para la evaluación del pulso arterial podemos emplear la inspección, sí, podemos observar, ver, inspeccionar el pulso arterial, y para eso se van a observar frente al espejo ustedes mismos ahí cómo late la arteria carótida, ¿no es cierto?
Entonces sí es posible observar, inspeccionar, pero fundamentalmente el pulso arterial lo vamos a evaluar a través de esta técnica que es la palpación. Vamos a palpar el pulso arterial, porque a diferencia del pulso venoso, por ejemplo, el pulso arterial es visible y es palpable. En cambio, el pulso venoso no, es simplemente visible, mas no es palpable. Y eso porque, primero, las características del vaso entre arteria y vena es muy diferente, ¿no es cierto? La misma anatomía del vaso arterial es completamente diferente, pero principalmente porque a nivel o a través de la arteria va a existir presión. Cada contracción ventricular genera presión, esa presión se ejerce contra las paredes arteriales y va a generar esa onda de expansión. En cambio, a nivel de la vena, lo que existe no es presión, sino es volumen. Por lo tanto, cuando uno palpa una vena, se pierde el pulso, ¿no? Esto lo vamos a ver con más detalle cuando entremos al examen de cuello, que se ve una parte específica de aquello, ¿no? Pero en este caso, el pulso arterial podemos y debemos palpar. Es la técnica que mayor información nos va a aportar acerca de las características de este signo vital, ¿no? Pero también podemos auscultar, correcto, sí, porque a través del vaso, de la arteria, hay flujo sanguíneo. Y el flujo sanguíneo puede generar en cierto momento ruido patológico. Sabemos que el flujo a nivel de la circulación arterial o a nivel de la circulación en general es un flujo laminar, ¿no es cierto? Va en láminas concéntricas, eso permite que fluya y que no genere ningún tipo de ruido el flujo arterial. Sin embargo, cuando se encuentra este flujo con algún obstáculo, digamos un ateroma, una placa ateromatosa, se va a generar turbulencia, como el río, ¿no? Cuando el río está corriendo libremente no genera ningún ruido, pero encuentra piedras, empieza a sonar la turbulencia. Entonces esa turbulencia nosotros podemos auscultarla. Por lo tanto, también la auscultación es una técnica que se aplica para la evaluación del pulso arterial. Y el claro ejemplo de esto es la evaluación o la auscultación del pulso carotidio. Ustedes han debido ver que han estado en hospital, muchos médicos lo que hacemos es, sobre todo en pacientes de edad avanzada, agarramos nuestro estetoscopio y aplicamos sobre la arteria carótida, buscando soplos. ¿Por qué? Porque a nivel de la arteria carótida frecuentemente podemos encontrar placas ateromatosas. Y estas placas ateromatosas en algún momento se desprenden y generan émbolos. Y es la causa principal de los eventos isquémicos cerebrales, ¿no? Los ictus. Entonces ahí vamos a tener las famosas embolias. Entonces un paciente que tenga un soplo a nivel carotidio es para estudiarlo mucho más a profundidad y hacer estudios y tratamientos para evitar complicaciones como un ictus cerebral, ¿no? Un ACV. Por lo tanto, la auscultación también es una técnica que aplicamos en la evaluación del pulso arterial. Y también tenemos los métodos gráficos, ¿no? Sobre todo en, digamos, unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios, unidades coronarias y demás, a través de todos estos tipos de monitores especializados, podemos evaluar el pulso arterial a través de métodos gráficos, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a utilizar para la exploración semiológica va a ser la técnica palpatoria, la técnica de palpación con su variante de palpación digital, ¿no? Como vamos a ver enseguida. Bien, entonces ya sabemos que el pulso arterial es la onda de expansión que experimenta la arteria, producto de la contracción ventricular. Sabemos que podemos inspeccionar, palpar, auscultar y también a través de métodos gráficos. Eso sí, no se percute, ¿no? Aquí no entra percusión. Entonces ahí está palpación, auscultación y métodos gráficos, ¿no? Un pequeño monitorcito, es un monitor ya de antiguo, actualmente son mucho más modernos los monitores que nos pueden evaluar todos los parámetros hemodinámicos del paciente, ¿no? Entonces aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Primero nos vamos a preguntar qué es el pulso, ya sabemos qué es. ¿Dónde vamos a evaluar el pulso arterial? ¿Cómo vamos a evaluar este signo vital? ¿Qué características debemos buscar de este signo? ¿Qué vamos a interpretar respecto a los hallazgos? Finalmente, ¿cómo vamos a informar o registrar? ¿No? Entonces, son los puntos que no nos debemos olvidar para que ordenemos nuestro conocimiento. Entonces, ya sabemos qué es el pulso. Ahora, ¿dónde vamos a evaluar este signo vital? Fíjense, a nivel del cuerpo tenemos muchos puntos donde podemos evaluar el pulso arterial. Se evalúa a través de una arteria que esté medianamente superficial, ¿no? Para poder evaluar esta onda de expansión que experimenta la pared. Entonces, de la cabeza a los pies tenemos muchas arterias que son accesibles a la palpación. En la cabeza tenemos la arteria temporal, justamente por delante del trago, ¿no es cierto? A nivel del pabellón auricular, por delante del trago, ahí tenemos la arteria temporal. Es una arteria de mediano calibre que sí en ciertas situaciones nos permite evaluar el pulso arterial.
No es común, pero sí está ahí descrita y podemos utilizarla en ciertas situaciones. Y en un poquito más abajo tenemos la arteria facial, de menor calibre aún, pero sí podríamos también evaluarla. Pero una arteria, sí, a nivel del cuello, muy importante es la arteria carótida. Y esta arteria carótida es importantísima porque es una arteria de grueso calibre, ¿no? Y porque además la arteria carótida tiene ciertas características en relación a las demás. Recordemos que anatómicamente la arteria carótida se relaciona a este nivel, a nivel cervical precisamente, con la presencia de del cuerpo del seno carotídeo, ¿no? Que son un acúmulo de vasos receptores. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos la arteria carótida, debemos tener cierta precaución en su evaluación. La arteria carótida, al estar muy relacionada con lo que es el seno carotídeo, no debe estimularse a través de un masaje carotídeo. Recordemos que si hacemos un masaje carotídeo podemos provocar en el paciente un reflejo vagal y generar una bradicardia muchas veces sostenida. Y si encima nuestro paciente tiene alguna cardiopatía por algún trastorno arrítmico de conducción, podemos perjudicar mucho a nuestro paciente, por un lado, ¿no? Entonces, por eso es que se indica cuando estamos evaluando la arteria carótida, siempre tener cuidado de no realizar masaje de esta arteria. Muchas veces cuando uno no conoce la anatomía, empieza a buscar, por aquí debe estar, por aquí, no, por aquí, y al hacer eso, estamos generando un masaje, cosa que no debemos realizar. Por un lado, porque podemos generar un reflejo vagal. Por otro lado, no es recomendable hacer eso porque precisamente a este nivel es donde se acumulan más las placas ateromatosas. Imagínense yo queriendo buscar el pulso, hago desprender un pequeño émbolo de una placa ateromatosa y el paciente aparece hemipléjico, ¿no es cierto? Por lo tanto, mucho cuidado cuando evaluamos la arteria carótida en relación a esas dos recomendaciones. Y nunca debemos evaluar la arteria carótida de forma bilateral al mismo tiempo, ¿no? Jamás debemos hacer, porque podríamos muchas veces inclusive generar hipoperfusión cerebral por obstrucción del flujo, ¿no es cierto? Entonces, más las otras recomendaciones, cuando evaluamos la arteria carótida debemos tener esos cuidados. Nunca hacer un masaje para no provocar un reflejo, bradicardia posterior, para no producir desprendimiento de placas o ruptura de placas ateromatosas y generar émbolos. Y tercero, nunca evaluar las dos arterias al mismo tiempo, ¿no? Siempre yo comento cuando yo estaba en colegio, inclusive jugábamos, ¿no? Les parábamos ahí a nuestros compañeros y les apretamos el cuello y se desmayaban. ¿Eso por qué era? Porque generábamos una hipoperfusión cerebral transitoria y pues había una lipotimia, ¿no? Por hipoperfusión. Entonces, mucho cuidado con esa situación. Entonces, es otra arteria que podemos también evaluar, la arteria carótida, con esas recomendaciones. Luego, bajando un poquito más, tenemos la arteria subclavia, es una arteria ya un poquito más profunda, que nos sirve más que para evaluar el aspecto semiológico, nos sirve para procesos de intervencionismo, ¿no? Se utiliza este acceso para cateterismo muchas veces, entonces, más que todo para ese tipo de situación, porque está situada a mayor profundidad, por lo tanto, no es tan accesible como las otras que estamos mencionando. Ya en las extremidades superiores tenemos la arteria braquial, que sí es bastante accesible. Esta arteria se localiza a nivel de la cara interna del brazo, por encima del pliegue del codo sobre el canal bicipital, ¿no? Ahí va a estar la arteria braquial. Esta arteria es importante porque nos sirve muchas veces para tener accesos, digamos, vasculares, pero también nos sirve en este caso para el registro de otro signo vital, para la evaluación de otro signo vital que es la presión arterial. Entonces, no nos olvidemos la arteria braquial, ¿no? Y en un poquito más abajo tenemos otras arterias, como la arteria cubital, que va a estar a nivel de la apófisis estiloides del cúbito, pero más común que esta es la arteria radial, ¿no? La arteria radial que se encuentra justamente en el canal radial, por debajo de la emergencia del pulgar, por debajo de la emergencia del pulgar y por dentro de la apófisis estiloides del radio. Ahí vamos a encontrar lo que es la arteria radial. Esta arteria radial es una arteria que nos sirve mucho para la exploración semiológica, es la que comúnmente se utiliza. Sin embargo, también nos sirve para ciertos procedimientos. Por ejemplo, la toma de muestra de sangre arterial para gasometrías arteriales, ¿no? Siempre con todos los cuidados se debe hacer la punción respectiva a nivel de esta arteria, tomar la cantidad de sangre necesaria y hacer el estudio de gasometría. También cateterismos, muchas angiografías coronarias en pacientes con cardiopatía isquémica se realizan a través de esta arteria también, ¿no? Por lo tanto, es una arteria muy importante que debemos saber primero localizarla. Está por debajo del pulgar y por dentro de la apófisis estiloides del radio sobre el canal radial, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar esta arteria importantísima que también nos sirve
para la evaluación de otro signo vital que es la presión arterial, como vamos a ver. Entonces, yendo un poquito más abajo a nivel del tronco, tenemos la arteria aorta. En pacientes delgaditos, pacientes caquéticos, es posible inspeccionar y también palpar la arteria aorta abdominal. Es una arteria de grueso calibre que se encuentra a nivel de la línea media entre la línea que va de la apéndice cifoides hasta el ombligo, ¿no? Todo ese trayecto podríamos encontrar la arteria aorta abdominal. Y esta muchas veces se hace más visible, patológicamente hablando, cuando existen aneurismas a este nivel, ¿no? Pero sobre todo es visible en pacientes delgados, muy enflaquecidos, caquéticos, se puede ver con mucha facilidad. Y en un poquito más abajo tenemos otra arteria importante, que es la arteria femoral, ¿no? Que se encuentra en el triángulo de Scarpa, vamos a ver enseguida eso, la arteria femoral. Esta arteria también es de grueso calibre y que nos permite evaluar de forma muy exacta las características del pulso arterial, pero también es una arteria que nos sirve para ciertos procedimientos, cateterismos, toma de muestra para gasometría arterial también, ¿no? Entonces es una arteria muy importante que debemos saber identificarla y evaluarla. Yendo un poco más abajo tenemos la arteria poplitea, que está en el hueco popliteo detrás de la rodilla. Es una arteria un poquito profunda, pero sí se puede evaluar, sobre todo cuando hay sospechas de trombosis arteriales, ¿no? Para ver más o menos a qué nivel está la obstrucción, debemos ir evaluando toda la extremidad, desde la arteria femoral, poplitea y las otras, ¿no? Yendo más abajo tenemos la arteria pedia dorsal y la tibial posterior. La arteria pedia dorsal, como dice su nombre, está a nivel del dorso del pie, justo por encima de la bifurcación del tendón flexor del primer y segundo ortejo. Ahí vamos a encontrar la arteria pedia dorsal. Y la tibial posterior, que está por detrás del malleolo interno, ¿no? Entonces, son dos arterias importantísimas. Ahora bien, si nosotros hacemos un análisis y comparamos, por ejemplo, la arteria femoral, esta, ¿no? La arteria femoral, la carótida, la braquial, la poplitea o la aorta, con la radial y la pedia dorsal o la tibial posterior, ¿cuál es la gran diferencia? Que estas arterias, la radial, cubital, pedia dorsal y tibial posterior, son periféricas, ¿no? Están precisamente en la parte distal de la extremidad. ¿Y qué ocurre anatómicamente a nivel distal? Cuando hablamos de la circulación, se va a generar una anastomosis, ¿no? Una anastomosis arteriovenosa, y en este caso vamos a tener lo que es el arco palmar y el arco plantar. Y la formación de este arco arterial, el arco palmar y plantar, puede generar reflujo de sangre a través de la arteria de estas, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta este fenómeno anatómico cuando estamos evaluando. Y es por eso, ahora vamos a ver cómo evaluamos, ¿no? Aquí está cómo evaluamos. Aquí vamos a ver por qué es importante tomar en cuenta el hecho de evaluar una arteria periférica netamente, como es la arteria radial o la tibial dorsal, con una que es más central, como la femoral o la carótida, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel periférico existe el arco palmar y el arco plantar, y estos arcos vasculares pueden generar reflujo de sangre y alterarnos, digamos, en cierta medida la percepción de la onda del pulso. Por lo tanto, cuando hablamos de cómo, ahí vamos a hablar de la técnica, ¿no? Aquí está, cómo. Entonces, cuando hablamos de la técnica, habíamos indicado que la técnica que aplicamos en la evaluación del pulso es la técnica de palpación con su variante digital. Para eso utilizamos el pulpejo de los dedos índice, medio y anular. Ahora sí, aquí viene la clave, ¿no es cierto? Cuando estamos evaluando una arteria periférica, como es la radial, la cubital, la tibial posterior, la pedia dorsal, fíjense, se forma el arco palmar. Entonces, puede haber cierto reflujo de sangre que se produce a este nivel y generarnos otra onda retrógrada que puede hacernos confundir con la percepción de la onda real del pulso. Entonces, cuando estamos evaluando una arteria periférica como estas, vamos a hacer uso de 3 dedos. El dedo índice, el dedo medio y el dedo anular. Cuando estamos evaluando una arteria más central como la femoral, la braquial o la carótida, por ejemplo, simplemente vamos a hacer uso de 2 dedos, el dedo índice y el dedo anular. ¿Qué función tiene cada uno de estos, no? Vamos a ver si por aquí está. Teníamos un dibujito bien bonito. Creo que no está. Vamos a ver. Entonces, ¿qué función tiene cada uno de los dedos? El dedo índice tiene la función de amortiguar la onda que llega desde el corazón, la onda del pulso. Por lo tanto, este dedo índice siempre debe ir dirigido hacia proximal, hacia lo que es el corazón. Fíjense aquí, está yendo hacia proximal, ¿no?
Y este dedo índice debe estar medianamente adosado a la pared del vaso. O sea, no debe hacer una compresión grande. Simplemente debe amortiguar la onda que está llegando desde el corazón, ¿no? Esa es la función del dedo índice. El dedo medio es el que va a hacer el registro o va a registrar las características propias del pulso. O sea, este es el dedo que debe hacer mayor presión en el vaso. El dedo índice debe estar medianamente presionando, solo amortigua la onda, y el dedo medio es el que debe hacer mayor presión del vaso hacia la parte ósea. Debe apretar más, debe hacer mayor compresión, porque ese es el dedo que va a percibir las características propias del pulso. Y el dedo anular se utiliza cuando estamos palpando arterias periféricas como estas que hemos descrito, porque este dedo anular va a ser el que va a evitar la onda retrógrada que se forme a nivel del arco palmar o plantar. Ese es el objetivo de este dedo, el dedo anular. Entonces, cuando estamos evaluando una arteria periférica, debemos hacer uso de los 3 deditos, ¿no? Entonces, es una arteria central, como la carótida, por ejemplo, simplemente con que evaluemos 2, suficiente, ¿no? Entonces, ahí está. Esta es la técnica correspondiente, ¿no? El dedo anular amortigua la onda de expansión, perdón, el dedo índice amortigua la onda de expansión que llega desde el corazón, medianamente adosado. El dedo medio es el que va a percibir las características propias del pulso, debe haber mayor compresión con este dedo, y el dedo anular, si estamos en una arteria periférica, evita la onda retrógrada, ¿no? Entonces, los 3 deditos. Si estamos en una onda central, una arteria en un vaso que es más central, pues simplemente 2 dedos, ¿no? Índice y medio. Entonces, es la función de cada uno de ellos. Para eso vamos a unir nuestros 3 deditos, vamos a hacer una hilera con el pulpejo de los 3 y vamos a aplicar sobre el trayecto de la arteria respectiva. Entonces, tenemos aquí la arteria radial, fíjense. Aquí está el dedo pulgar, aquí está la apófisis estiloides del radio, y esta arteria se localiza básicamente a nivel de la emergencia del dedo pulgar y por dentro de la apófisis estiloides del radio. Ahí está. Una arteria de mediano calibre, pero que es muy accesible y que nos sirve para también realizar procedimientos como gasometrías y cateterismos, ¿no? Entonces, ahí está la arteria radial. En este caso, bueno, aquí el dibujo no nos muestra, pero en este caso sí debemos palpar con los 3 dedos, ¿no? Índice, medio y anular, porque el anular va a evitar esa onda retrógrada que viene desde el arco palmar, o plantar si estuviéramos a nivel de las miembros inferiores. Por lo tanto, no se olviden que debemos aplicar 3 dedos en estas arterias y 2 en las arterias más centrales. La arteria carótida se encuentra a nivel del triángulo carotidio, ¿no? Que está delimitado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, una línea media cervical y el borde inferior de la mandíbula, justo por debajo del ángulo de la mandíbula. Ahí vamos a encontrar. Por lo tanto, cuando queramos evaluar la arteria carótida, no debemos estar masajeando, buscando dónde está el pulso, ¿no? Simplemente nuestros deditos deben ir y dirigirse directamente por debajo del ángulo de la mandíbula. Ahí vamos a encontrar la arteria, sin necesidad de hacer masajes ni buscar la arteria haciendo movimientos que no son necesarios, que podríamos desprender trombos o estimular un reflejo vagal. Por lo tanto, va a estar ahí localizada, ¿no? Aquí simplemente hacemos uso de 2 dedos. La arteria braquial, que está por encima del pliegue del codo en la cara interna del brazo, en el canal bicipital. Acá vamos a encontrar, ¿no? Aquí ya esto prácticamente está palpando a nivel del pliegue. Y sí, en realidad la arteria baja, ¿no? Está a nivel de la cara interna del brazo y luego se hace más central cuando pasa el pliegue. Pero para fines prácticos nosotros lo vamos a buscar acá, en la cara interna del brazo, por encima del pliegue del codo, ¿no? En el canal bicipital. Ahí va a estar la arteria braquial o boomerang. Ahí está la arteria femoral, que se encuentra a nivel del pliegue inguinal, y va a estar en el triángulo de Scarpa, ¿no? Que es este, que está delimitado por el músculo sartorio, por el abductor largo y por el ligamento inguinal. Ahí está. Y la disposición anatómica es nervio, arteria y vena, ¿no? Entonces, la arteria siempre va a estar en el tercio medio del canal inguinal, ¿no? Por debajo del ligamento inguinal, ahí va a estar. Por lo tanto, tampoco tenemos que estar buscando por todo lado. Con que conozcamos la anatomía, vamos a buscar el tercio medio o el tercio medio de lo que es el ligamento inguinal, y justo ahí vamos a encontrar la arteria. Por dentro va a estar la vena y por fuera va a estar el nervio, ¿no? Ahí está el triángulo de Scarpa. Entonces, esta es la arteria femoral, que también es importante y habíamos indicado tanto para registrar el pulso como también para ciertos procedimientos, ¿no? Acá simplemente dos dedos, no es necesario que apliquemos 3. Luego tenemos la arteria poplitea, que va a estar en el hueco popliteo. Fíjense aquí 2 formas de poder evaluar.
Es una arteria un poco relativamente más profunda que las previas, pero sí es posible evaluar. Sobre todo la buscamos cuando estamos, digamos, buscando sitios de obstrucción, ¿no? Nivel de obstrucción en algunas obstrucciones arteriales. Entonces ahí vamos a encontrar trombosis arterial. Y finalmente la arteria peridorsal, que es otra arteria periférica, se encuentra justo por debajo o por encima de la bifurcación del tendón flexor del primer y segundo ortejo, y la arteria tibial posterior, que va a estar detrás del maleolo interno. Ahí está, ¿no? Con el índice hacia proximal. En este caso también deberíamos emplear 3 deditos, porque aquí el arco palmar, o plantar, perdón, ¿no? Entonces no se olviden ese pequeño detalle que cuando hagan, digamos, la palpación se van a dar cuenta cómo ayuda el hecho de aplicar el dedo anular, el pulpero del dedo anular, para percibir mejor la onda del pulso, ¿no? Ahí está. Ah, esto es lo que estaba buscando, ¿no? Esta es la técnica. Aquí está. Esto es el dedo índice, medio y anular que vamos a emplear. Siempre vamos a hacer uso del dedo de la mano más hábil, si somos diestros a la derecha, si somos zurdos a la izquierda. Y aquí está, el dedo índice amortigua la onda de expansión que llega desde el corazón. Por eso siempre tiene que estar hacia proximal. Este dedo debe estar medianamente adosado, no debe hacer compresión fuerte, ¿no? Medianamente adosado, por solo amortigua. El dedo medio es el que identifica las características del pulso. Este sí debe estar muy bien apoyado, debe hacer mayor compresión para percibir la onda del pulso. Y el dedo anular, cuando estemos evaluando el pulso en una arteria periférica como la radial, va a evitar la onda retrógrada del arco palmar. Ese es el objetivo del dedo anular. Siempre que estemos evaluando una arteria periférica, aplicamos este dedo más. Es una arteria más central, simplemente los dos, ¿no? Bien, ahí está. Entonces ya sabemos qué es el pulso arterial, ya sabemos dónde vamos a aplicar, ya sabemos cómo, ya conocemos la técnica, ¿no? Palpación digital. Ahora, ¿qué vamos a evaluar del pulso arterial? Esta es la parte más interesante, ¿no? ¿Cuáles son esas características del pulso? Y esto siempre es pregunta de examen. Tanto así que hasta hay mnemotécnicos, ¿no? Fritas, afritaje y otras cosas más que se inventan para poder más o menos orientar cuáles son esas características del pulso. Entonces, la primera característica del pulso que vamos a evaluar va a ser el ritmo. ¿A qué se refiere el ritmo? Es lo primero que vamos a evaluar. Los primeros 5 segundos que estemos palpando la arteria, sea cual sea esta, debemos evaluar el ritmo. El ritmo se refiere al intervalo de tiempo que existe entre una onda y otra onda, ¿no? Que normalmente un pulso normal fisiológico debe tener un ritmo regular. Eso es lo normal. Ritmo regular quiere decir que el intervalo entre onda y onda es el mismo. Pup, 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 como relojito, ¿no? Pup, pup, es el mismo. Pero ¿qué tal si cuando percibimos, sentimos pup, 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 todo un desorden total? Ahí hablamos de arritmia. Y eso es lo patológico. Entonces, cuando hablamos de ritmo, nos referimos al intervalo entre onda, al intervalo de tiempo que existe entre onda y onda, que debe ser el mismo. Por eso hablamos de un ritmo regular. Pero si es completamente diferente ese intervalo entre una onda y otra, hablamos de un ritmo irregular, que es patológico. El ritmo regular es el sinusal. ¿Por qué? Porque si el ritmo está como relojito regularmente ahí, el intervalo es el mismo, significa que el punto de inicio del estímulo eléctrico del corazón está a nivel del nodo sinusal. Entonces, es un ritmo sinusal, ¿no es cierto? Pero si encontramos que el intervalo es diferente, hablamos de arritmias cardíacas, y eso es patológico. Y las arritmias pueden ser bradiarritmias o taquiarritmias, ¿no? Dependiendo de la situación. Y hay muchos tipos de arritmias que podríamos encontrar. Nosotros, a través de la palpación del pulso, simplemente identificamos la presencia de un ritmo irregular, que se traduce en ¿qué? En arritmia cardíaca. ¿Y cuál será la arritmia cardíaca más frecuente que nos dé una alteración del ritmo del pulso arterial también? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente a nivel mundial, ¿no? La más frecuente y la que más complicaciones, trastornos y problemas nos trae, porque es la causa de los ictus cerebrales, de las enfermedades cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque cuando el corazón late de forma irregular, desordenada, desorganizada, hace que el flujo se torne turbulento. Y un flujo turbulento fácilmente va a generar trombos, ¿no? Porque ahí se va a empezar la agregación plaquetaria, se van a agregar más células, se va a generar un trombo. Y esos trombos pueden migrar. Y cuando migran se tornan en émbolos, que son las causas de obstrucción de arterias a nivel cerebral, y pues viene el ictus. Por eso la fibrilación auricular es una arritmia que debemos
identificarla rápidamente y tratarla lo más antes posible. ¿Por qué? Porque es la arritmia que más complicaciones nos trae. Y un paciente con ictus cerebral, con ACV, si no se le trata de forma inmediata, tenemos 3 horas para poder hacer la disolución del trombo, que no se hace eso, aquí en nuestro medio hacen, creo, en el Hospital Oliván, en el belga, ¿no? Las trombolisis, que tienen ciertas indicaciones, pero ese es el tratamiento ideal. Un paciente que tenga un ictus cerebral hay que tratarlo inmediatamente. Tenemos máximo 3 horas para actuar. Nosotros tuvimos un caso hace 2 años, creo, antes de que empiece este problema del COVID, cuando no había pandemia, nada, llegó un paciente, ¿no? Un paciente gordito que se internó por neumonía al hospital. Joven el paciente, joven, ¿no? Paciente joven, con sobrepeso, que estuvo hospitalizado por neumonía. Entonces, a los 3 o 4 días de su internación, durante la guardia, en la noche, el paciente, pum, se cae de la cama, ¿no? Cuando pensaron que solo era que se desequilibró, que lo subieron y el paciente no hablaba y estaba con la parálisis en la mitad de su cuerpo. O sea, hizo un evento cerebral isquémico, agudo. Ese rato nos llamaron, justamente fuimos a valorarlo, estaba ahí el médico de terapia intermedia también, y era joven, 24 años creo que tenía, ¿no? ¿Cómo un paciente joven puede tener este tipo de complicación, no? Inmediatamente ahí hablamos con el terapista también, conseguimos un fibrinolítico y en terapia intensiva se le hizo la fibrinólisis, ¿no? Y el paciente pues mejoró rápidamente y progresivamente y no se quedó con esa secuela. Pues ustedes saben que los pacientes que hacen enfermedades cerebrovasculares se quedan pues, con las parálisis y las secuelas a veces afásicos, o sea, que no pueden hablar, con medio cuerpo paralizado, y eso es terrible, ¿no? Es una complicación. Imagínense a los 24 años que tenga este tipo de complicación. Entonces, nosotros tuvimos la suerte, no sé, la oportunidad de poder hacer eso y salió bien. Porque ¿cuál es la complicación más grande de las fibrinólisis? Que produzcan sangrados cerebrales. Y ahí sí las cosas se nos salen de control y el paciente se nos muere por hemorragia cerebral, ¿no? Porque es un procedimiento que se debe hacer digamos, en ambientes apropiados para eso, ¿no? Están las unidades de stroke, se llaman, que no tenemos. Nosotros, lamentablemente, en nuestro hospital no tenemos. Creo que en el hospital Univalle sí tienen unidades de stroke. Pero la clave de esto es de que el paciente reúna todos los requerimientos para hacer una fibrinólisis, ¿no? Y bueno, este paciente, por la edad y demás, sí tenía indicaciones, se consiguió el fibrinolítico, se hizo y el paciente mejoró. O sea, no quedó con esa secuela. A las 2, 3 semanas el paciente estaba mucho mejor, se hizo los controles tomográficos, no se generó esa lesión de isquemia o infarto cerebral que normalmente se da cuando evoluciona de forma natural la enfermedad, ¿no? Pero el paciente tenía un problema mayor, ¿no? Ya después se hizo un análisis, estudió que por qué hizo, y es que tenía un síndrome antifosfolipídico. Y esa era la causa de por qué el paciente hizo trombos, ¿no? Pues en este caso no era una arritmia, pero la arritmia cardíaca sí nos puede dar el mismo cuadro. Nos puede dar un ictus cerebral y puede dejarnos al paciente inutilizado por muchos años, ¿no? Y imagínense un paciente que no pueda mover mitad de su cuerpo o que no pueda hablar. Por lo tanto, cuando nosotros identifiquemos un ritmo irregular, al evaluar el pulso, tenemos que parar las orejas, ¿no? Ponemos alerta y decir qué está pasando y evaluar bien al paciente. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y la que siempre debemos tratar. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando es una arritmia aguda, se puede revertir a un ritmo sinusal, ¿no? Pero si es una arritmia crónica de largo tiempo de evolución, lo ideal es anticoagular al paciente para evitar que haga trombos, coágulos, ¿no? Esa es la clave. Bueno, eso en cuanto al ritmo, la primera característica. Los primeros 5 segundos que voy a palpar el pulso, voy a evaluar el ritmo. Si es un ritmo regular, ritmo sinusal, normal, intervalo entre onda y onda el mismo. Pero si el ritmo es irregular, si el intervalo es completamente irregular, un caos total, eso es arritmia cardíaca patológica. ¿Cuál es la causa más frecuente? Fibrilación auricular, ¿no? Desorganización total. Bien, esta característica, la primera característica que es el ritmo, nos va a dar la segunda característica que es la frecuencia. ¿A qué se refiere la frecuencia del pulso? La frecuencia del pulso se refiere al número de ondas que se generan durante un intervalo de tiempo de 1 minuto. El número de ondas que se generan durante 1 minuto. ¿Y cuál es el valor normal de la frecuencia del pulso? Va de 60 a 100 pulsaciones por minuto, ¿no? Esa es la frecuencia normal, que viene a ser la misma que la frecuencia cardíaca, de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Pero aquí estamos hablando de frecuencia del pulso, no de frecuencia cardíaca, que son dos cosas diferentes.
Entonces, la frecuencia del pulso puede estar aumentada o puede estar disminuida. Hablamos que está aumentada y eso se denomina cuando está la frecuencia mayor a 100 pulsaciones por minuto, se denomina no taquicardia, porque estamos hablando del pulso, se denomina taquisfigmia, ¿no? Ese es el nombre correcto que debemos aplicar. La taquisfigmia, que es la frecuencia del pulso mayor a 100 pulsaciones por minuto. Y si es menos de 60, hablamos de bradisfigmia. La bradisfigmia, que equivale a la bradicardia, es cuando la frecuencia del pulso está menos de 60 pulsaciones por minuto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos debemos referir. Taquisfimia, bradisfimia. Lo normal de 60 a 100 pulsaciones, no latidos tampoco, sino pulsaciones por minuto, ¿no? Lo correcto. Y entonces hay, digamos, situaciones fisiológicas y patológicas que nos dan taquis o bradisfigmia. ¿Cuáles serían, digamos, las situaciones fisiológicas que nos va a dar taquisfigmia? Por ejemplo, el ejercicio, ¿no? A ver, nos daremos un trotecito de unos 100 metros, de hecho vamos a llegar hasta 120, 125 pulsaciones por minuto. Eso es taquisfigmia fisiológica, ¿no? Como respuesta a la sobredemanda que nuestro organismo está presentando. Entonces, también el susto, por ejemplo, ¿no? A ver, si les digo ahorita, saquen hoja de papel examen, seguro se van a poner taquisfímicos muchos, ¿no? Entonces, esa es la taquisfimia. Pero también puede haber taquisfimia patológica, y ahí hablamos de arritmias cardíacas, las taquiarritmias, ¿no? Una de las taquicardias muy frecuentes, taquicardias que nos dan taquisfimias también muy frecuentes, es la taquicardia paroxística supraventricular, en la cual la frecuencia cardíaca está por encima de 150, llegando hasta 200, 240 inclusive, ¿no? Y imagínense un corazoncito que esté latiendo a 180 latidos por minuto, pobre corazón, al poco tiempo se va a parar, ¿no es cierto? O a ver, ¿cuántos abdominales podemos hacer normalmente? Yo creo que no llegamos ni a los 100, así, seguido, ¿no? Imagínense que nos hagan hacer 500 abdominales, no llegamos, pues nuestro corazón se para si estuviera con una taquicardia de este tipo. Por eso son peligrosas las arritmias cardíacas, ¿no? Y la taquicardia paroxística supraventricular tiene esa característica, como tiene su nombre, es paroxística. De pronto aparece y de pronto termina. Pero si no termina, pues va a terminar con el paciente, ¿no? Porque el corazón al final entra en falla cardíaca. Entonces, esas son causas patológicas de taquisfigmia, ¿no? Y tenemos lo contrario, en la bradisfigmia hay causas fisiológicas y también patológicas de bradisfigmia. Las causas fisiológicas sería el sueño, por ejemplo, la inactividad, el reposo, ¿no es cierto? Y patológicamente también las arritmias. Ahí tenemos nuestro famoso Chagas en nuestro país, que es endémico, ¿no? El Chagas afecta, por un lado, el músculo cardíaco y también afecta el sistema de conducción eléctrica. Y nos va a dar bloqueos auriculoventriculares. ¿Cuál va a ser la manifestación del paciente? Bradicardias, por lo tanto, bradisfigmias, ¿no? Entonces estamos ahí palpando, el doctor va a decir que palpemos el pulso, y chin, su pulso está en 33, ya tienen que alarmarse. Ese es un signo de alarma de un signo vital, ¿no? En este caso se considera un signo de alarma del pulso arterial, la taquisfigmia o la bradisfigmia. Imagínense una frecuencia del pulso de 33, ese paciente cualquier rato va a ser parada, ¿no es cierto? Y seguro el paciente hace el hipotimus cada rato, y vienen pacientes así, no sé qué me pasa, doctorcito, cada rato me quiero desmayar, me desmayo cada rato. Cuando evaluamos y está con frecuencia de 40, 35. Eso es para tratamiento marcapaso, ¿no? Directamente. Entonces, eso es una causa de bradisfigmia patológica. En nuestro medio el Chagas, ¿no? Nos da mucho, por eso terminan con marcapaso los pacientes que tienen Chagas, cuando afecta el sistema de conducción eléctrica. Entonces, eso es en relación a la segunda característica del pulso, que viene a ser la frecuencia, ¿no? Doctor, una Sí. pregunta. Adelante. ¿Cuál es el límite para diagnosticar a un paciente con bradisfigmia o taquisfigmia? O sea, no diagnosticar, pero si es que un paciente tiene un pulso de 58, no creo que sea bradisfigmia. ¿Cuál es el límite para decir que tiene eso? Ya es bradisfigmia, porque habíamos indicado, incluso eso electrocardiográficamente está establecido, ¿no? Taquicardia mayor a 100, bradicardia menos 60. En este caso el pulso, taquisfigmia mayor a 100 y bradisfigmia menos 60. Entonces, si tu paciente tiene 58, lo más indicado, y puede ser que ese paciente esté asintomático, ¿no? Porque con 58 no va a haber mayor problema. Pero lo más correcto y adecuado en ese paciente es estudiarlo más. ¿Qué correspondería hacer en este paciente? Un electrocardiograma. Porque puede ser que sea una taquicardia sinusal, que se traduce en una bradicardia sinusal, que se traduce en una bradisfigmia también sinusal. O sea, y eso solamente nos va a dar esa pauta, digamos, un electrocardiograma. Pero ¿cuál es nuestra función
el momento de identificar aquello, pues alertarnos, ¿no es cierto? Si nos llega un paciente con 58, 57 de frecuencia del pulso, bueno, y está sintomático, lo más correcto es decirle, por favor, hay que hacerse un electrocardiograma, ¿no? Y si están nuestras posibilidades, lo mejor porque el electrocardiograma es el único que nos va a permitir identificar alguna alteración. ¿Qué tal si nuestro paciente realmente tiene un bloqueo auriculoventricular? Y ese 57, 58 es una alerta, ¿no? Y claro, vamos a identificar eso en un estudio. Pero ahora, si el paciente está asintomático, pues puede ser que se trate de una bradicardia sinusal, que se traduce en una bradisfimia sinusal. Entonces, mucho depende del contexto del paciente. Lo mismo la taquicardia o la taquisfimia, ¿no? Muchos pacientes, yo por ejemplo, sin ir lejos, yo siempre mi frecuencia del pulso está por encima de 100. Y ya me he hecho como 3 o 4 electrocardiogramas, ¿no? Entonces, y es una taquicardia sinusal también, que digamos, no va a tener mayor repercusión, pero sí tiene que alertarnos, porque el parámetro, el punto de corte es 60, 100. Si es más de 100, ya estamos frente a una taquisfigmia, sí o sí. Y si es menos de 60, estamos frente a una bradisfigmia. ¿Qué corresponde? Estudiar más al paciente, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de identificar los signos vitales puede ser el primer signo de alarma de un paciente con patología subyacente. Pero el parámetro, como tú me preguntas, es 60, 100. O sea, eso está establecido, ¿no? Bien. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, estamos hablando de la tercera característica del pulso. ¿Cuál es la tercera característica? La amplitud. Así se llama, amplitud, ¿no? ¿A qué se refiere la amplitud? Pues se refiere al tamaño de la onda del pulso, al tamaño de la onda del pulso. Entonces, pero antes de pasar de la amplitud, antes que pasemos a la amplitud, antes de que nos olvidemos de la frecuencia, ¿no? Les decía de ingreso ya que no es lo mismo registrar el pulso que la frecuencia cardíaca. Pero muchos me dirán, pero doctor, ¿por qué no es lo mismo? Sí, en realidad el pulso es la actividad periférica de la actividad cardíaca. Sí, sí, es cierto, ¿no? Pero resulta que muchas veces podemos tener una frecuencia del pulso de, pongamos de ejemplo, de 78, ¿no? Y cuando hacemos el control de la frecuencia cardíaca central, a través de la auscultación cardíaca, tenemos un pulso de 80. ¿Cómo puede ser eso? Que haya una frecuencia de 80 a nivel de la frecuencia cardíaca y a nivel de la frecuencia del pulso 78. ¿Puede ser? ¿Se puede dar? Sí se puede dar, ¿no es cierto? Pero no en sentido inverso, no sé si me dejo entender. Podemos tener una frecuencia cardíaca mayor a la frecuencia del pulso, sí es posible. Pero jamás vamos a tener una frecuencia del pulso mayor a la frecuencia cardíaca, eso no existe. ¿Y cuál es la explicación de ese fenómeno de que tengamos una frecuencia cardíaca mayor a la frecuencia del pulso? En primera instancia, a eso se denomina, cuando nosotros encontramos una frecuencia del pulso menor en relación a la frecuencia cardíaca central, se denomina déficit del pulso, así se llama, ¿no? El déficit y esto lo hacemos a través del registro del pulso apicorradial. El pulso apicorradial se refiere a la evaluación simultánea de la frecuencia cardíaca central a través de la auscultación y la frecuencia del pulso a través de la técnica palpatoria, como la que estamos viendo, ¿no? Entonces, auscultamos el corazón y al mismo tiempo palpamos una arteria periférica, puede ser la radial, femoral, cualquiera, ¿no? Y si tenemos una frecuencia cardíaca de 80, por ejemplo, y una frecuencia del pulso de 78, o sea, menor la frecuencia del pulso en relación a la frecuencia cardíaca central, eso se llama déficit del pulso. ¿Y cómo explicamos el déficit del pulso? Y esto de la evaluación del pulso apicorradial hay que hacerlo siempre que estemos frente a un paciente con arritmia, ¿no? Cuando identificamos ya un ritmo medio rarito, que no es el sinusal regular normal, debemos hacer la evaluación del pulso apicorradial. ¿Por qué? Porque hay ciertas arritmias, como lo que son las extrasístoles ventriculares, que es un tipo de arritmia ventricular, que pueden dar y pueden generar sístoles extras, como su mismo nombre dice, o sea, contracciones prematuras del ventrículo, que no son capaces de generar una onda del pulso completa a nivel periférico, pero sí generan un latido cardíaco. Pero ese latido cardíaco no es tan fuerte como para que genere una onda del pulso a nivel periférico. Entonces, en ese caso vamos a tener más latidos a nivel de la frecuencia cardíaca central que pulsos a nivel de la arteria periférica. A eso se llama déficit del pulso. Y el déficit del pulso es característico de las extrasístoles ventriculares, ¿no? Es un tipo de arritmia.
las extasias que son muy frecuentes también. El paciente nos llega y nos dice, siento como si mi corazón se volcara dentro de mi pecho, dicen, ¿no? Como si estuviera volcando. Eso es un extrasístole. Entonces, el paciente que tiene extrasístoles frecuentes puede tener déficit del pulso, porque muchas de esas contracciones prematuras ventriculares sí generan un latido cardíaco, pero no es tan fuerte como para generar un pulso, una onda de expansión a nivel de la arteria periférica. Entonces, en ese caso vamos a tener déficit del pulso, ¿no? Está claro, espero que me hayan entendido esa partita del déficit del pulso. Eso puede existir, digamos, una diferencia de una frecuencia del pulso menor en relación a la frecuencia cardíaca, pero no en sentido inverso, eso grábense bien, ¿no? Cuidado que estén pensando que puede haber una frecuencia del pulso de 80 y una frecuencia cardíaca de 75, eso no existe, ¿no? No hay. Pero sí lo contrario y se explica por las arritmias cardíacas como la extrasistolia ventricular. Bien, entonces eso en relación a la frecuencia del pulso, ¿no? La tercera característica habíamos indicado que es la amplitud. ¿A qué se refiere la amplitud? Se refiere al tamaño de la onda del pulso, ¿no? Esa onda que percibimos con nuestro dedo, con nuestros dedos, es el tamaño de la onda. Y si todos ahorita nos palpamos, ya sabemos cuál es la técnica, pálpense su arteria radial todos, y van a sentir más o menos cuánto levanta nuestro pulpejo esa onda del pulso, ¿no? Ese es el tamaño normal, esa es la amplitud normal, porque todos ahorita son jóvenes, esa es la amplitud normal, ese es el tamaño de la onda, que va desde la base hasta el pico mismo de la onda, ¿no? Porque la onda tiene esa forma, tiene una base, tiene una rama ascendente, un pico y una rama descendente y otra vez la meseta. Entonces, esa onda del pulso como campanita que se dibuja, la amplitud de esa onda del pulso, lo que están percibiendo en ustedes, eso es lo normal. Y entonces, la amplitud puede estar alterada en dos situaciones, o está aumentada o está disminuida. Una amplitud aumentada, pues estamos hablando de un pulso grande, si quieren llamarlo así, y una amplitud disminuida, un pulso pequeño, casi imperceptible. Entonces, cuando la amplitud está aumentada, se denomina magnus, ¿no? Ese es el famoso pulso magnus. Y cuando está disminuida, parvus, ¿no? El pulso parvus. Aumentada, pulso magnus, disminuye pulso parvus. ¿En qué situaciones podemos tener un pulso de mayor amplitud? A ver, pensemos un poquito. A ver, si la onda se genera porque hay una contracción del ventrículo y el ventrículo expele mayor cantidad de sangre, entonces los estados hipervolémicos pueden darnos pulso más. Correcto, muy bien. Entonces, estados hipervolémicos, ¿no? Como un síndrome anémico, por ejemplo, puede haber un pulso magnus, sí. La hipertensión arterial también puede darnos un pulso magnus, sí. ¿Qué tal si mi paciente tiene una insuficiencia de la válvula aórtica, que en realidad es la puerta de salida de sangre a la circulación sistémica? Y resulta que mi paciente tiene una insuficiencia de esa válvula, quiere decir que no se cierra bien. Entonces el flujo va a ser mucho mayor, ¿no? Va a fluir mayor cantidad de sangre, por lo tanto vamos a tener un pulso magnus, ¿no? De mayor amplitud. De ahí que incluso hay una maniobra para identificar el pulso magnus en sospecha de insuficiencia de la válvula aórtica, y consiste en, al mismo tiempo que estamos palpando el pulso, puede ser radial en este caso, vamos a levantar la extremidad por encima del nivel del corazón. Y si en esa posición el pulso persiste magnus, persiste con la amplitud aumentada, pues estamos frente a una probable insuficiencia de la válvula aórtica. Y hay otros signos más, ¿no? El signo de Landolfi, por ejemplo, para averiguar cuál es el signo de Landolfi. Luego hay el signo de Muset también. A ver, para mañana me van a investigar qué es el signo de Muset y qué es el signo de Landolfi, ¿no? Cuando hablamos de insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, en este caso vamos a tener un pulso magnus. También lo llaman pulso Seller o martillo de agua lo llaman, ¿no? Ese es el pulso magnus, amplitud aumentada. Y si está disminuida la amplitud, pulso parvus. A ver, ¿en qué caso vamos a tener pulso parvus? A ver. Claro, si se genera por la cantidad de sangre que pasa por la arteria, un paciente sin sangre pues va a tener un pulso débil, ¿no? Entonces, pacientes con shock hipovolémico, pacientes deshidratados. Pero también puede ser porque la característica del vaso está alterada. En pacientes viejitos, ancianitos, el vaso, por las placas ateromatosas, se hace más rígido, por lo tanto ya no se va a generar esa onda normal, digamos, y vamos a tener una onda disminuida en amplitud, ¿no? Entonces ahí está la tercera característica, la amplitud. ¿Cuál es la cuarta característica? La igualdad. ¿A qué se referirá la igualdad? Esta característica nos dice que se refiere a que todas las ondas del pulso tienen que tener el mismo tamaño o la misma amplitud. Eso se llama igualdad. Porque puede ser de que haya un pulso de un tamaño normal, de una amplitud normal,
y luego viene otro pulso de una amplitud más pequeñita, luego otro pulso de amplitud normal, otra más pequeñita, amplitud normal. Entonces ahí va a haber alteraciones de la igualdad, ¿no? Y cuando hablamos de la igualdad, las alteraciones más frecuentes es el pulso alternante y el pulso bigeminado. Ahorita lo vamos a ver en gráficas, que es más fácil de entender, ¿no? Eso en cuanto a la igualdad. Se refiere a que todas las ondas del pulso tienen que tener la misma amplitud, o sea, el mismo tamaño. No puede ser de que haya ondas más grandes, otros más chiquititos, otros más grandes, más chiquititos, eso ya está, es una alteración, ¿no? Luego viene como quinta característica la forma. La forma es una característica un poquito más teórica que práctica, ¿no? Porque se refiere a la forma que tiene la campanita de la onda que se forma, ¿no? O sea, esa rama ascendente, el pico y la rama descendente. Y puede alterarse esta forma de la onda. Puede ser que tenga dos picos en vez de uno, el pulso bisferien se llama eso. O que tenga una muesca en la rama descendente, ¿no? El pulso dícroto, por ejemplo. Pero en la práctica es bastante complicado poder identificar esas alteraciones de la forma de la onda. Sí está descrita y quizá en pacientes con una gran amplitud podríamos identificarlo, ¿no? Pero se refiere básicamente a eso. Ahorita vamos a ver en grafiquitos eso más importante. La sexta característica se refiere a la tensión del pulso. Y en este caso, cuando hablamos de tensión, el pulso puede ser un pulso blando o un pulso duro, ¿no? Blando o duro. Y básicamente esta característica está en función al volumen que fluye, a la cantidad de sangre que fluye a través del vaso y a las características propias de la pared. Entonces, vamos a tener un pulso blando en pacientes hipovolémicos, por ejemplo, choqueados, ¿no es cierto? Hipotensos. En cambio, vamos a tener un pulso duro en pacientes ancianos por rigidez del vaso. Ahí está la famosa arteria en tráquea de pollo que llaman, ¿no es cierto? Por las calcificaciones que generan las placas ateromatosas. O también en pacientes hipertensos también vamos a tener un pulso más duro. Y finalmente, la séptima característica es la simetría. ¿A qué se refiere la simetría? Es la última. ¿Y por qué es la última? Porque esto se refiere a comparar las 6 características previas en un brazo y en el otro, o sea, en la arteria contralateral, ¿no? Si estamos hablando de la arteria radial, por ejemplo, del lado derecho, llegamos a evaluar la tensión y luego debemos evaluar las mismas 6 características al lado contrario, que deben ser exactamente iguales. No puede haber diferencia, ninguna diferencia en cuanto a las 6 características previas entre una arteria y la otra contralateral. Y si hay, pues significa que algo está pasando, ¿no? A ver, por ejemplo, puede ser que en el brazo derecho, en la arteria del brazo derecho, encontremos una amplitud normal, pero en la arteria del brazo izquierdo esté una amplitud disminuida. Eso sí es una situación que puede presentarse y eso puede verse a una obstrucción del vaso, las famosas trombosis arteriales, que aunque no crean es relativamente frecuente, jóvenes, ¿no? Y por eso es importante evaluar el pulso, aunque no crean, siempre hay que evaluar el pulso, hay que tocar el pulso de las extremidades, compararlas y demás. Eso me recuerda de un paciente que tuvimos hace algunos años, un coronel jubilado de la policía que era muy amigo mío, Lobo apellidado el señor, ¿no? Diabético el señor. Ustedes saben que la diabetes nos da todo tipo de complicaciones. Y bueno, el señor llega, me ve todo, me saluda, ¿cómo está, doctorcito? Estoy con dolor en el brazo, ¿no? En el brazo derecho, o perdón, en el brazo izquierdo. Yo dije, debe ser un infarto. Es rato le mandé a hacer electro, como yo estaba con otras cosas, le digo a mis integrantes, no, un electro, no sé qué. Le hacen bien, es normal su electro, ¿qué puede ser? ¿De qué se queja? Pero no sé, le haré poner un ketrol, doctor, me dice. Debe ser su neuropatía. Ya, pues no. Luego ya me llama la atención, pues se quejaba. Entonces, cuando voy a verlo personalmente, pues es importante evaluar a los pacientes, cada uno, ¿no? Tenemos que verlo siempre. Entonces, voy a verlo, lo reviso todo, y me dice, es un dolor que me ha parecido así medio súbito, me dice, y me duele muy fuerte, doctor, no sé, y está adormecido. Entonces, cuando le descubro el brazo, pues veo que está más cianótico en comparación del otro lado, lo toco y está frío. Cuando busco los pulsos, y no había pulso radial, solamente llegaba más o menos hasta el braquial, y ahí ya estaba disminuyendo la amplitud comparando con el otro lado. Entonces, ahí retoma mucha importancia esta característica. ¿Y qué es lo que tenía ese señor? Tenía una trombosis arterial. Y esa es una emergencia, un cuadro de una emergencia severa, ¿no? Rato entró a quirófano para hacer trombectomía y se pudo saber, porque imagínense dejar ahí trombosado esa arteria, muere el brazo, se isquemia y se necrosa y chao, esa amputación. Por lo tanto, es importantísimo palpar los pulsos, comparar, siempre comparar, ¿no? Cuando yo veo al paciente, siempre les palpo el pulso, ¿no? Sobre todo cuando me dicen me duele mi pierna
o siento hormigueos, pues, palpemos el pulso, cuidado que esté haciendo una trombosis arterial. En pacientes mayorcitos, ancianitos, diabéticos sobre todo, es una complicación muy frecuente las trombosis arteriales, ¿no? Entonces hay que estar muy alerta. Por eso nos sirve esta última característica que es la simetría, que se refiere a comparar las 6 características previas en la arteria contralateral que deben ser iguales, ¿no? Entonces, básicamente esas son las características del pulso. A ver, vamos a ver ahora de forma gráfica. Aquí está. Esta es la onda del pulso. Ahí está la rama ascendente, el pico, la rama descendente, la meseta, otra vez, ¿no? Y el intervalo es el espacio que existe entre esta onda y esta otra onda. Entonces, el ritmo nos va a evaluar eso, el intervalo entre onda y onda, ¿no? Debe ser el mismo. O sea, este espacio entre esta onda y esta onda debe ser el mismo. Ahí hablamos de un ritmo regular. Pero si es diferente, hablamos de un ritmo irregular. Ritmo regular, ritmo sinusal normal. Ritmo irregular, arritmia cardíaca, patológico, fibrilación auricular, ¿no? Así tiene que grabársenos en nuestra mente, en nuestra memoria, ¿no? Lógicamente que hay otras, pero la FA, la fibrilación auricular, es la más frecuente. Entonces, y aquí está, el tamaño de la onda es la amplitud, ¿no? Fíjense, desde la base hasta el pico, es el tamaño de la onda, es la amplitud, y todas deben tener la misma amplitud, esa es la igualdad, todas deben ser igualitas, la misma amplitud. Ahí está. La frecuencia es el número de pulsaciones, ondas durante un minuto, que va de 60 a 100, ¿no? Ahí está. Entonces aquí tenemos la taquisfigmia mayor a 100, la bradisfigmia menor a 60, el pulso Magnus, Zeller, saltón de Corrigan o el martillo de agua, cuando la amplitud está aumentada. Esta es la maniobra que les decía, pero bueno, no sé qué el doctor Kiko estará palpando, ¿no? Pero bueno, se debe palpar con el pulpejito de los dedos la arteria radial y elevar por encima del nivel del corazón. Si persiste este pulso Magnus, saltón, Corrigan, martillo, insuficiencia de la válvula aórtica, probablemente. El pulso parvus, ¿dónde está el parvus? Ya se perdió. Este es el parvus y tardus. Dice, bueno, sí es una combinación de ambos, ¿no? Ahí está, Zeller. Luego tenemos acá el pulso bigeminado. Esta es una alteración de la igualdad. Si ustedes se fijan, aquí hay una onda de amplitud normal, seguida casi inmediatamente de otra onda, pero de menor amplitud, y una pausa. Esta ondita de menor amplitud es una extrasístole que ha sido capaz de generar un pulso arterial, o sea, una onda periférica arterial. Pero si, digamos, esta extrasístole no es tan fuerte, esta onda no se va a registrar, no va a generar a nivel periférico, y ahí vamos a tener déficit del pulso. Entonces, las extrasístoles nos va a dar el pulso bigeminado cuando este extrasístole puede generar una onda. Y que ustedes saben que la extrasístole, cuando se genera una contracción, digamos, extra, como dice su nombre, va a haber una pausa compensadora, ¿no es cierto? Hasta que el corazón vuelva a su ritmo sinusal. Entonces, por eso se genera una pausa en el pulso. Y este se llama el pulso bigeminado. Si ustedes palpan este pulso, perciben esta alteración de la igualdad, es otro signo de alarma. Pues ustedes saben que las extrasístoles, cuando son sostenidas, terminan en taquicardia ventricular. Y la taquicardia ventricular es una causa muy frecuente de muerte súbita. Por lo tanto, si ustedes perciben esto, actuar. Pero también hay otra alteración, ¿no?, de la igualdad, que es el pulso alternante, que es este, en la cual va a haber una onda de amplitud normal, seguida de otra onda de menor amplitud, otra onda normal, menor amplitud, o sea, está alternando, como dice su nombre, ¿no? Pero no hay pausas compensadoras. Entonces, esto no se debe a extrasístoles. Esto generalmente se presenta en pacientes con insuficiencia cardíaca en etapa terminal, ¿no? Porque en los pacientes con insuficiencia cardíaca en etapa terminal hay muchos latidos que no logran generar una contracción lo más vigorosa como para generar un pulso periférico. Entonces, existe esto, ¿no? Alterna. Corazoncito, loop, apéndice está, ¿no? Y se genera el pulso alternante. Entonces, son dos alteraciones de la igualdad, el pulso bigeminado y el pulso alternante. Insuficiencia cardíaca terminal, extrasístoles ventriculares. Alteración de la igualdad. Luego aquí tenemos la arritmia completa. Si ustedes ven esto y perciben y palpan esto, fibrilación auricular, ¿no? En la fibrilación auricular es un caos total, porque en la fibrilación auricular no solo está alterada el intervalo entre onda y onda, sino también está alterada la frecuencia, está alterada la amplitud, está alterada la igualdad. O sea, es un caos total. Eso es arritmia completa, fibrilación auricular. Mucho cuidado con esto, ¿no? Si ustedes en algún momento palpan este pulso, inmediatamente hay que hacer la evaluación de la auscultación, hay que auscultar el corazón, ¿no? Auscultación cardíaca. Si se corrobora aquello, electrocardiograma, ya el resto, ¿no? Hacer todos
todas las medidas necesarias para evitar que este paciente en algún momento nos haga ictus cerebral, embolia cerebral, ACV isquémico, derrame ya si quieren, ¿no? Muchos así llegan. ¿Qué le pasó? Derrame cerebral tiene. Bueno, el derrame más que todo se refieren a la hemorragia cerebral, ¿no? Embolia, dicen, ¿no? ¿Qué le ha dado? Embolia, le ha dado embolia. Y hay muchos jóvenes también que llegan así, ¿qué ha pasado? Preembolia le ha dado, preembolia, ¿cómo es de la preembolia? No se ha peleado con su chico, dice, nada, eso no es preembolia, ¿no? Cualquier otra cosa puede ser, menos preembolia, no hay eso. Entonces, mucho cuidado si perciben esto, ¿no? Bien. A ver, ¿dónde más estamos? Aquí. Esta es una arritmia respiratoria. Esto es normal en pacientes jóvenes, niños hasta adolescentes, ¿no? La arritmia respiratoria es que cuando el paciente inspira, la frecuencia disminuye o aumenta, mejor dicho, y la amplitud muchas veces también, y cuando expira, la frecuencia disminuye. Eso se llama arritmia respiratoria. Si estamos registrando esto en un paciente joven, niño, adolescente, pues es normal. Pero un paciente mayor de 25 años, si ustedes identifican esto, cuidado, que puede ser el primer signo de enfermedad del nodo sinusal. Más todavía, si el paciente tiene 50 o más años y encuentran esto, cuando inspira se acelera y cuando expira se enlentece, enfermedad del nodo sinusal igual marcapaso. Entonces, mucho cuidado con las arritmias respiratorias en pacientes mayores. Esta ya es una combinación de alteraciones de dos características, ¿no? El famoso pulso filiforme. ¿Qué es el pulso filiforme? Es un pulso débil, de amplitud disminuida y de frecuencia aumentada. Es un pulso débil y rápido. Es el característico pulso del shock hipovolémico. Así llegan los pacientes choqueados, ¿no? Pulso filiforme, apenas perceptible, pero rápido, acelerado. Amplitud disminuida y frecuencia aumentada. Pulso filiforme. ¿Dónde está? Luego tenemos acá el pulso parvus y tardus, que es el pulso, es otra combinación, ¿no? En este caso va a haber una disminución de la amplitud y la frecuencia puede estar normal o quizá disminuida también, a diferencia del filiforme que está aumentada, ¿no? En el parvus y tardus la amplitud sí está disminuida, pero la frecuencia está normal o quizá más lento. Esto es muy característico de la estenosis aórtica, ¿no? A diferencia del pulso magnus, magnus que se da en la insuficiencia aórtica porque el flujo es completamente mayor, ¿no es cierto? En la estenosis, donde más bien lo que ocurre es que la válvula no se abre, más bien está cerrada, pues va a haber un pulso tardus, va a haber obstrucción al flujo. Es un pulso parvus y tardus, ¿no? Y aquí tenemos una alteración de la forma, que es el pulso dícroto, una muesca en la rama descendente, ¿no? En teoría esto se da sobre todo en algún tipo de procesos infecciosos como la fiebre tifoidea, pero es un poco difícil poderlo identificar, lo mismo que el pulso bisferiense, ¿no? Que no está acá, en el cual en vez de tener una sola punta tiene dos puntitas. Eso se da también en las valvulopatías. Sin embargo, como les había comentado, es un poquito difícil de identificar, ¿no? Luego tenemos aquí el pulso paradójico, que es la exacerbación de un proceso fisiológico normal, ¿no? Resulta que cuando el paciente inspira, la amplitud disminuye y cuando expira la amplitud aumenta, ¿no es cierto? Pero cuando esto ya es muy, muy marcado al punto de que durante la inspiración se pierde el pulso, hablamos de un pulso paradójico o también llamado pulso de Kussmaul. Y es característico esto de las pericarditis constrictivas, taponamientos cardíacos, falla cardíaca derecha aguda. En esos casos vamos a tener el pulso paradójico o pulso de Kussmaul, donde durante la inspiración prácticamente llega a perderse la amplitud del pulso. Pero esto se corrobora mucho mejor con el registro del tensiómetro, ¿no? Se coloca el manguito del paciente, se insufla hasta que se pierde el pulso, se identifica dónde está marcando, luego se pide al paciente que inspire. Si la aguja baja más de 10 milímetros de mercurio, estamos frente a un pulso de Kussmaul o paradójico, ¿no? Entonces, este es el pulso paradójico de Kussmaul. Bien, y básicamente eso es en relación al pulso, ¿no? Entonces, una vez que hemos descrito o identificado las características del pulso, registramos en nuestra historia clínica, ¿no? Pulso arterial, y ahí registramos, ¿no? Ritmo regular, frecuencia de 78 por minuto, qué sé yo, amplitud conservada, igualdad conservada, etcétera, etcétera, ¿no? Y si identificamos alguna alteración, pues vamos a ir mencionando. Ahora, en relación al pulso, a la frecuencia, algo que me estaba olvidando, y no me han preguntado, y no sé por qué, pero cuando estamos evaluando la frecuencia, si el ritmo es regular, si los primeros 5 segundos que yo registro el pulso es regular,
Puedo registrar la frecuencia cardíaca en 15 segundos y multiplicar por 4. Eso es permisible y sí se puede hacer, siempre y cuando el ritmo sea regular. Pero si el ritmo es irregular, obligado, jóvenes, 1 minuto, por favor. Obligado 1 minuto tenemos que estar ahí palpando el pulso, porque en un ritmo irregular, pues va a ser difícil poder identificar exactamente la frecuencia, si no es que evaluamos durante 1 minuto completo. Pero si el ritmo es regular, podemos evaluar durante 15 y multiplicar por 4, ¿no? Entonces, 15. Digamos, hemos encontrado 20 por 4, 80. Esa es la frecuencia del pulso. Si es regular. O si es irregular, no, ¿no? Entonces, eso en relación a lo que es el pulso. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre pulso arterial, jóvenes? ¿Está claro? ¿No hay dudas? Entonces, yo les preguntaré si ustedes no van a Doctor, preguntar. Sí, adelante. disculpe, quisiera que repita, por favor, en qué patologías podría estar presente lo que es un pulso alternante. Correcto, el pulso alternante, aquí está. El pulso alternante es una alteración de lo que es la igualdad de la onda del pulso, ¿no? Hemos dicho que la igualdad se refiere al tamaño de la onda y que todas las ondas deben ser del mismo tamaño, eso es igualdad, o sea, de la misma amplitud. Pero en algunos casos tenemos pulsos con una onda de amplitud normal seguida de una onda de amplitud disminuida, normal, disminuida, normal, y eso va alternando. Y no hay pausas compensadoras como el pulso bigeminado, como esto, ¿no? Eso es una alternancia regular. Entonces, esto se da en la insuficiencia cardíaca terminal. Es muy característico, si no decimos patognomónico, porque en realidad en medicina no hay nada patognomónico, ¿no? Pero es muy característico, muy propio de la insuficiencia cardíaca terminal, o sea, en etapas avanzadas, estadios 4 de la clasificación funcional. Entonces, esto es muy característico y si nosotros evaluamos, sí vamos a encontrar, juntamente con otras características más como la respiración de Cheyne-Stokes, por ejemplo, que lo vamos a ver mañana, yo creo, cuando entremos a la respiración, también es propio de la insuficiencia cardíaca terminal. Entonces, ¿por qué se explica eso? Porque un músculo, una insuficiencia cardíaca en etapa terminal, significa que ese músculo cardíaco ya está completamente flácido, ya no se contrae como normalmente debe contraerse. Entonces, muchas de esas contracciones no generan una onda completa a nivel periférico. Por eso es que la amplitud es menor en relación a las otras y la igualdad se altera. Ese es el pulso alternante, una alteración de la igualdad y es característico de la insuficiencia cardíaca terminal, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a quedar acá. Fíjense, no había así tan facilito, ¿no? Tanto detalle había tenido el pulso. Pero yo les voy a preguntar algo, ya que ustedes no me preguntan, y yo estaba esperando que me pregunten. ¿En qué tiempo podemos hacer el registro de este signo vital? A ver, así con todo lo que hemos visto, que las características, que no, que por qué, que no sé qué más. A ver, ¿qué tiempo se tomarían ustedes para hacer registro de este signo vital? 30 segundos. Si es regular, sí. Pero si es irregular, un minuto. Un minuto completo. Bueno, lo mínimo que nos podemos tomar en registrar este signo vital es 1 minuto, lo mínimo, ¿no? Pero para fines prácticos, mientras nosotros estemos aprendiendo y demás, nosotros nos vamos a dar un tiempo de 3 a 4 minutos. ¿Pero qué? ¿Por qué nos damos tanto tiempo? Porque, y vamos a ver la forma de hacer esa demostración, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es explicar todo en relación a lo que es el pulso. Sobre todo esto les hablo en relación al examen que van a dar al final, ¿no? Hay un examen que van a dar demostrando este tipo de habilidades. Entonces ahí, cuando ustedes estén dando su examen, tienen que hablar todo esto que estamos viendo acá, demostrar, ¿no? O sea, hablar, demostrar su conocimiento, su habilidad cognitiva y al mismo tiempo procedimental. Al mismo tiempo que están hablando, tienen que ir palpando, hablando, ¿no? Entonces, por eso es que nos damos 3 a 4 minutos, ¿no? Que es el tiempo, digamos, para poder evaluar el signo vital. Pero en situaciones normales, digamos, de consulta externa, así, dependiendo si es un ritmo regular, como dijo Yamil, pues 30 segundos lo multiplico por 2 y ya está, ¿no? En situaciones de emergencia, por ejemplo, pucha, tengo que evaluar al tiro, me tomará los primeros 5 segundos, ya tengo que saber si hay o no hay pulso, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende mucho del contexto, pero para nosotros, para nuestro aprendizaje, nos vamos a tomar ese tiempo, ¿no? 3 a 4 minutos aproximadamente. Bien, entonces vamos a quedar acá, hemos visto todo lo que es pulso hoy.
Mañana vamos a ver otro signo vital más y voy a tratar de conseguir ese tórax, maniquí de tórax, para mostrarles cómo hay que percutir, palpar y demás, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, a ver, ¿dónde está Brian? Algo que me estoy olvidando tal vez en relación al pulso. Eh, bueno, doctor, había la pregunta que hizo, creo que fue Isabel Garcés, con respecto a la disminución por debajo de 60 como bradisfigmia. Hay dos excepciones que son bien específicas y ustedes solo van a lograr encontrarlas si es que hacen una buena historia clínica, que es uno, si su paciente es atlético, pero un atlético en serio, digamos así, que es regular y por tiempo bastante prolongado, el pulso puede encontrarse por debajo de 60 de manera fisiológica en este tipo de pacientes. Y el otro, que no es fisiológico, pero pacientes que toman beta bloqueadores, beta 1 para sinapología, ya lo han visto ustedes, y estas dos excepciones, digamos, pueden reducir la frecuencia del pulso por debajo de 60, fuera de una patología, ¿no? Y quizá eso, doctor. Muy bien, excelente. Muy buena acotación. Entonces, ahí estaríamos hablando, digamos, de una bradisfigmia fisiológica en pacientes atléticos, ¿no? Muy bien, excelente. Y claro, los que toman fármacos también, ¿no? Podríamos tener bradisfigmia por un bloqueo también. Muy bien. Bien, entonces está claro aquello. Si no hay más preguntas, pues nos estamos viendo el día de mañana. Doctor, ¿Sí? A ver, ¿quién es sobre lo Abigail? sí, sobre lo que estaba diciendo sobre el signo de Muset, a lo que yo me recuerdo son los movimientos acompasados de la cabeza y el cuello que van con las contracciones cardíacas. Correcto, correcto. Ese es el signo de Muset, ¿no? Como las palomitas cuando caminan, moviendo su cabecita hacia adelante. Ese es el signo de Muset. Y el de Landolfi, ¿cuál es el signo de Landolfi? No, Doctor, no sé. cuando cruzamos las piernas y observamos que hay como una elevación de la rodilla porque tenemos como no sé, un aumento del pulso que son las arterias popliteas, creo que son. No, no es ese. Muy bien, Pedro Aleide, está excelente eso, pero no es el de Landolfi. Bueno, revisar, no se desesperen, tenemos tiempo hasta mañana, ¿no? Doctor, mi consulta, Sí, Jacqueline. no, sí, yo. Doctor, ¿cómo Aleida. podríamos, si hay una manera de diferenciar el pulso parvus por la hipotensión? O sea, si es debido a que tenemos una hipotensión o tenemos una esclerosis en las arterias. O sea, Claro, ¿cuál va a ser la diferencia? En un sí, paciente hipotenso, además de estar disminuida la amplitud, además de ser parvus, va a estar aumentada la frecuencia. Pues si un paciente es hipotenso, está hipotenso, es porque ha perdido volumen por alguna otra razón. Entonces, en ese caso va a haber además, digamos, un pulso acelerado, ¿no? Va a haber un pulso acelerado, rápido, y va a estar disminuido en su amplitud. Más o menos un tipo pulso filiforme, cosa de que no va a ocurrir en un paciente que tiene, digamos, ateromatosis, ¿no? O tiene arteriosclerosis. En ese paciente sí va a estar disminuida la amplitud, pero la frecuencia va a estar normal, por ejemplo, ¿no? Ahora, también hay otros, digamos, parámetros que debemos hacer uso cuando estamos frente a un paciente con esas características. Ahorita estamos hablando solo de pulso, ¿no? Pero si estamos frente a un paciente hipotenso, digamos, vamos a encontrar otros signos más que a lo largo de todas nuestras clases vamos a ir conociendo y viendo poco a poco. Pero en este caso, cuando hablamos de pulso, diferenciar si es porque está hipotenso realmente o es simplemente un paciente que tiene arterias rígidas, que por eso está disminuyendo la amplitud, parvus, pues la frecuencia. En un paciente hipotenso, para compensar, digamos, el organismo va a acelerar el corazón, su frecuencia cardíaca, por lo tanto va a estar más acelerado, ¿no? gracias, doctor. Muy bien, Aleida. A ver, estamos 46, somos 46, Brian. Sí, doctor, 46 estudiantes y dos, y usted y mi persona. O Deberíamos sea, ser 40. 44. No, doctor, son 46 estudiantes. En la lista son 48, pero dos abandonaron la materia, entonces son 46 estudiantes, doctor. Ya, muy bien. Entonces me vas a pasar el nombre de los dos que han abandonado por WhatsApp, ¿ya? Bueno, Bien, entonces, jóvenes,
Mañana por la mañana les va a llegar No, hoy mismo le voy a mandar a Brian el código de clase de historia clínica y técnicas semiológicas para que lo tengan, vayan ya repasando, ahí va a estar su protocolo y además una pequeño trabajito que van a hacer y que me lo van a reenviar, ¿no? Como parte de evaluación de ese primer módulo. Sí, Jacqueline. Disculpe, doctor, respecto a lo que es las características del pulso, ustedes nos Sí. habían indicado en un cierto orden y son del 1 al 7. ¿Y este orden podría variar en algunas circunstancias? Sí, podría variar, excepto que siempre debemos empezar con ritmo y frecuencia. Ya luego, si quieres, puedes evaluar amplitud, igualdad, forma, tamaño, simetría, qué sé yo. Pero siempre debemos empezar con ritmo y frecuencia. Siempre. No vamos a estar evaluando primero la amplitud, no. Vamos a evaluar en primera instancia el ritmo, es lo primero que debemos evaluar. Y de hecho, el ritmo nos va a dar la segunda característica, que es la frecuencia. Ya después puedes evaluar amplitud, si gustas, o si quieres igualdad, o si quieres forma, ¿no? O si quieres simetría. Bueno, la simetría es lo último, lo último. Pero este orden que les había mencionado, digamos, es el estándar, ¿no? El que debemos ir evaluando y acostumbrarnos a evaluar así, porque de esa forma estamos más ordenados, digamos. Pero siempre empezamos por ritmo, primeros 5 segundos, frecuencia, dependiendo del ritmo, que puede ser 15 o 20, ya luego el tamaño de la onda, que es la amplitud, luego la igualdad, luego la tensión, la forma y finalmente la simetría, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Siempre empezar por ritmo y frecuencia. Gracias, doctor. Muy bien. Henry, ¿dónde está Henry? Levantó la mano. Adelante, Henry. Buenas noches, doctor. Perdón. Disculpe, tengo una consulta. En caso de que estemos en emergencia y el paciente no refiere el pulso, ¿cómo se debería anotar eso en la historia clínica? Ausencia de pulso. No, pero no es solo eso, sino que hay que ver pues si la ausencia del pulso es general o solo en alguna extremidad. Por eso es importante evaluar. En estos casos hay que ver el contexto general del paciente. Esto nos ocurre en pacientes que llegan fallecidos, ¿no? Entonces nosotros palpamos, no hay pulso en ningún lado. Entonces, ausencia de pulso y en general ausencia de signos vitales, ¿no? Ausencia, pero si digamos está ausente solo el pulso en una extremidad, entonces ahí tenemos que describirlo, ¿no? Pulso asimétrico, porque es la característica que nos va, digamos, permitir valorar aquello. Pulso asimétrico en relación a la ausencia de pulso en la extremidad derecha en relación a la izquierda, dependiendo de los hallazgos. Entonces, en ese caso sí debemos describirlo. Pero si en general no hay pulso, pues ausencia de pulso, ¿no? O pulso periférico ausente también. Gracias, doctor. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces, a ver, Jessica, adelante, levantó la mano Jessica. Sí, doctor, buenas noches. Quería consultarle, es que leí en la bibliografía que podría evaluarse la anatomía de la arteria en la que se está evaluando el pulso arterial, haciendo referencia a su dureza o si se podrían palpar los bordes. Eso, Y muy bien. le quería preguntar si en la práctica es posible. Claro, es posible. Y precisamente esa es la característica que nosotros la llamamos como tensión, ¿no? Porque con esta característica estamos evaluando en realidad la parte anatómica de la arteria, ¿no? Habíamos dicho la tensión va a depender de dos factores. Uno, el flujo que hay a través del vaso y segundo, las características propias de la pared arterial. Entonces aquí estamos evaluando la característica, la anatomía del vaso. Ahí vamos a identificar lo que está descrito en los libros y si se palpa y se ve también. Les voy a decir por qué. La famosa arteria en tráquea de pollo. Se siente, pues, ¿no? Así ¿cómo les puedo? Bueno, si alguno ha palpado la tráquea del pollito cuando están ahí cocinando, se siente, ¿no? Pero radiológicamente, cuando le sacamos, por ejemplo, radiografías a nuestros pacientes por alguna otra situación, se ven las arterias bien dibujaditas y calcificadas. Entonces, en ese caso ya está alterada la anatomía misma, ¿no? Entonces, hace más o menos referencia a esa situación, a la tensión. Gracias, doctor. Ya, muy bien. Bueno, entonces, nos vemos el día de mañana a las 8. Vamos a ver otro signo vital y vamos a hacer el repasito que nos falta, ¿no? Pendiente del anterior módulo. Bien, jóvenes, si no hay más nada, nos vemos el día de mañana. Cuídense, hasta luego, jóvenes.